Perfecto. Continuando con la primera parte informativa e introductoria del curso, vamos a ver un aspecto general de lo que es SQL. Básicamente, SQL hace referencia a un lenguaje de consulta estructurada, el cual es como un vehículo que nos permite interactuar con bases de datos relacionales. Básicamente es como el idioma universal que nosotros tenemos para poder hablar con la tabla de datos y lo que nosotros necesitamos pedirle a dichas bases de datos. Por ejemplo, tráeme la información de los productos, de las facturas, etcétera. En general, las bases de datos están compuestas por tablas de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver toda esta base de datos, estas tres tablas componen una base de datos. Puede ser la base de datos de la empresa A, la cual tiene tres tablas, la cual es la tabla productos, la tabla factura y la tabla clientes. Y a través de un lenguaje, del lenguaje relacional, pues podemos ir condicionando la información de cada tabla, dado nuestras especificaciones, y también las podemos ir relacionando para fin de tener una mejor distribución de la información. Pero para nosotros poder llamar a toda la información que está dentro de todas las tablas, pues podemos ocupar las consultas SQL, que es básicamente el lenguaje por el cual nosotros llamamos a la información de dichas tablas. En SQL se mantiene o se tiene un orden para poder realizar las consultas o queries, empezando por el select, el cual ya veremos en los siguientes cursos. Luego viene el from, el cual nos va a decir desde qué tabla vamos a llamar la información que hemos colocado en select. El join nos indica si es que nos es necesario que dos tablas se unan, o va a la par con join, ya que nos dice que se va a unir la tabla A con la tabla B en dado una columna en común que comparten ambas tablas. Luego tenemos where, la cual nos va a ayudar a segmentar información. Group by nos va a ayudar a agrupar la información. Having también nos va a ayudar a segmentar o a especificar la información que nosotros necesitamos. Como vemos, where y having tienen la misma finalidad, pero se utilizan en diferentes casos. Order by nos va a ayudar a ordenar la información que hemos solicitado, y limit nos va a ayudar a limitar o a colocar la cantidad de información que nosotros queremos que nos devuelva. Estos son una query muy básica y general, la cual nos indica de manera precisa cuál debería ser el orden en el cual nosotros debemos ir estructurando nuestra query para poder llamar o traer información de las diferentes bases de datos y o tablas. En este caso nosotros podemos tener una query como esta para poder traer información de productos o de clientes o de productos y clientes, etcétera. También en el mundo de las bases de datos existen diferentes tipos de forma en la cual los datos se almacenan o se estructuran. Principalmente hay las bases de datos SQL y las bases de datos no SQL. Las bases de datos SQL o relacionales son como matrimonios bien estructurados, con tablas vinculadas, pero en su contraparte tenemos bases de datos no SQL, las cuales no mantienen una relación entre tablas estrictas, sino son datos almacenados. En el mundo real, SQL es el aliado de las empresas para gestionar clientes, transacciones y toda esa maraña de datos, ya que tenemos todo en orden bien estructurado por tablas, como vemos acá, tablas que relacionan a otras tablas, a otros productos. Entonces tenemos toda la información bien ordenada, mientras que que no SQL, pues tienen todos los datos al azar. Bueno, no al azar, sino no estructurados. Por ejemplo, podemos tener una base de datos en la cual contenga tres campos, pero para un cliente, pero para otro cliente tenga cinco campos, es decir, no mantiene una estructura general. Dentro del mundo de SQL, pues existen diferentes gestores de bases de datos, como les había comentado al inicio, pues tenemos MySQL, SQL Server, Postgres, SQL, etcétera, los cuales son motores o gestores de bases de datos, los cuales nos va a permitir administrar, gestionar, crear, modificar nuestras bases de datos. Sin embargo, nosotros no vamos a ocupar ninguno de estos servicios porque se requiere una instalación previa en nuestro sistema operativo y toma su tiempo el que todo esto funcione. Sin embargo, al estar en un curso introductorio, es más que suficiente el aplicativo web que les he comentado en la clase anterior. Básicamente está corriendo por debajo, aquí como vemos acá, MySQL, pero también podemos pasar a diferentes motores o gestores de datos como Postgres o SQLite, que son los que están en la ilustración. Entonces, nosotros deberíamos entender, aplicar y utilizar todo el lenguaje
SQL en nuestro aplicativo web y luego posterior, en caso de que ya queramos dar un paso más adelante, pues lo ideal sería descargar estos diferentes programas para poder potenciar nuestras skills en SQL. Por último, y como una conclusión muy general, pues SQL se erige como el compañero imprescindible para analizar, interpretar y dar sentido a los datos. La elección, básicamente, entre bases de datos de SQL y no SQL depende de la naturaleza de nuestros datos y de nuestros objetivos en general. Eso como una parte introductoria y les espero en la siguiente.